la religiosidad de orden barroco que llegó con los españoles era una religiosidad exteriorizada, festiva, hacía fiestas a menor provocación, hacía ceremonias públicas con mucho boato, con mucho lucimiento de colores, de formas, de olores, de sonidos, que entraba a las sensaciones, que era sensorial, a las emociones. Y los indios hacían lo mismo. Toda su religiosidad estaba basada también en estas expresiones de lo sensorial. Entonces era compatible en esas formas, ¿no? Aunque los contenidos no fueran exactamente iguales. Y una cosa muy importante, esta posibilidad de hacer prácticas así, que fueran como encimables, digamos, como una sobre de otra, propició que los indios entendieran las formas de la religiosidad cristiana y las hicieran suyas. Es lo que he llamado ya en otra investigación el cristianismo indígena. Pero en realidad esto propició que también la Iglesia pudiera establecer un diálogo con los indios. Fue un diálogo de dos religiosidades que se expresaban de maneras semejantes. Y por eso, cuando las autoridades eclesiásticas articularon los autos de fe para indios, se vuelven cosa fundamental en la promoción de la propia Iglesia sobre su autoridad sobre los indios, pero también como una muestra de fuerza frente al resto de la Iglesia, frente a la Inquisición en particular y frente a la población en general. Entonces se organizaron autos de fe fastuosos, impresionantes, como los organizaba la Inquisición, pero no inquisitoriales, sino organizados desde el provisorato, es decir, desde el clero secular. Con el arribo de las ideas ilustradas, con las prácticas ilustradas, racionalistas, esas ceremonias dejaron de tener vigencia. Dejaron de practicarse, dejaron de ser un vehículo importante para regresar a una especie de austeridad, porque la Iglesia consideró en ese momento que todas esas ceremonias públicas favorecían las prácticas idolátricas de los indios, que las reproducían en sus lugares. Entonces los autos de fe dejaron de celebrarse y en su lugar se promovió la educación. La ignorancia invencible era vencible a través de la educación. La superstición, la idolatría de los indios ya no era resultado de la acción del demonio que estaba detrás de ellos, sino pues, de malas ideas, de mala educación, de ignorancia, pero vencible a través de una escuela. El demonio dejó de ser aquel ser con cuernos y cola, dejó de ser él para ser la ignorancia. Y el remedio, en lugar de ser autos de fe, en lugar de ser instituciones punitivas sobre las heterodoxias, pues se convirtieron el remedio en las escuelas. Los nuevos templos eran las escuelas.